Bueno, qué lindo que quedó esto, ¿eh? Yo no había venido desde que hicieron la peatonal. Ahora que me vamos a sacar una foto. Todo esto campo, La comisión directiva de la Cámara de Comercio de la Ferrer, a la señora Marcela de la Ferrer, ¿sí? Nieta del fundador de nuestra ciudad. Nada de esto está recortado, todo original. todo original. La pintura, nada más. El techo. De la ruta 3 para visitar la ciudad de Gregorio de la Ferrer. Vamos a conocer un poco de la historia de una de las ciudades más populosas de La Matanza. Una historia interesante, ¿no? Porque precisamente los fundadores del pueblo, entre ellos Gregorio de la Ferrer, pensaron en una especie de descanso para algunos sectores de clase media de capital en La Matanza, ¿no? A 20 kilómetros de capital. Hicieron ese emprendimiento que nació en 1911 con el pueblo llamado Gregorio de la Ferrer, que era tal vez los socios eran Luque, Luro y la Ferrer. De los tres, el más connotado era don Gregorio, que además de ser escritor, poeta, dramaturgo fundamentalmente, se dedicó a la actividad pública, fue intendente del partido de Morón en el siglo XIX, fines del siglo XIX, y posteriormente fue diputado, senador. Y bueno, es tal vez la figura más importante, y por eso el pueblo, ese emprendimiento comercial que hicieron a principios del siglo pasado, los tres, se llamó Pueblo de Gregorio de la Ferrer. Hoy, más de 110 años después, La Ferrer es una de las ciudades más densamente pobladas de la Matanza, ¿no? Sin dudas. Se habla aproximadamente de 500.000 habitantes, y muy atrás quedó ese proyecto de chalets de 2 plantas que ahora vamos a ver, que todavía sobreviven, ¿sí?, al paso del tiempo, al crecimiento urbanístico y bueno, al cambio de las modas, inclusive de cómo se construyen viviendas. Pero simbólicamente quedan todavía en pie algunos de ellos que vamos a conocer en el día de hoy. Con un adicional que es para mí hoy los amigos de los buscadores van a disfrutar, que es por primera vez una de las descendientes de don Gregorio de la Ferrer, una nieta, va a visitar el pueblo que fundó su abuelo. Parece como que van a disfrutar este capítulo de los buscadores. ¿Cómo le va, amigos de los buscadores? Estamos hoy con un nuevo capítulo de los buscadores, donde vamos a conocer la historia de una de las ciudades más emblemáticas que tiene La Matanza. Estamos hablando de Gregorio de la Ferrer. Estamos aquí en una de sus plazas, la Plaza Ejército de los Andes. No solamente vamos a conocer la historia, el origen del pueblo, sino también vamos a tener el gusto de estar con una de las descendientes del fundador de esta hoy ciudad, entonces pueblo, don Gregorio de la Ferrer. Vamos a grabar. Sí. Bueno, qué lindo que quedó esto, ¿eh? Yo no había venido desde que hicieron la peatonal. Estaba mirando acá la peatonal, quedó fabuloso. Bueno, estábamos acá dando vueltas y filmando. Sí, sí. ¿Usted es la primera vez que viene a la Ferrer? Primera vez.
Bueno, No, debo haber estado adentro de la panza de mi madre en alguna oportunidad, debo haber estado. Así que es una de las primeras porque cada 4 cuadras hay una plaza. La siguiente es la Plaza de la Familia y después hay 2 plazas más del otro lado de la estación. Así que esta es la plaza como central. bueno, hoy nos decía Marcela que si estuvo acá fue o muy chiquita o cuando estaba en la panza de su mamá. En la ¿no? panza de mamá. Papá heredó el campo que quedaba en Catán, porque los repartieron, ¿viste? Unos tíos heredaron la Recoleta, que queda ruta 3, kilómetro 47. Papá heredó San Andrés, que después me lo compraron una sociedad, un club de panaderos, me dijeron. Y después estuvo el padre Mario, ahí bueno. Pasé mi infancia acá y adolescencia, pero no en La Ferrer, sino en Catán y en Cañuelas. Lo que a mí más me liga a Gregorio es esta capacidad de soñar y de meterse en enormes problemas y de lograr cosas. Es el sueño. Y al cabo, como esa épica estuvo acá también, Pero porque claro. construir chalets de 2 plantas en el medio de la llanura pampeana de 1900, ¿no? Claro. Digo, Queda muy poco. no había ni los materiales, ni corralón de materiales, ni albañiles, Nada. así que hubo que... No había ni por qué hacerlo tampoco, pero era un sueño. Era fundar un país, que nadie piensa ahora en fundar un país. Ahora este país hay que refundarlo. Y hoy que porque hablamos está del hecho agua, pelota. Lo pensaron con agua, corriente, Claro, con y bueno, teléfono. claro, y bueno. Eso nos muestra que Gregorio Laferrer, más que un poeta, además de un poeta, un escritor, era un soñador, un visionario, ¿no? Claro, sí, tal cual. Sí, algo Hay que pasó. decir que es una zona que él conocía porque muy cerca de aquí, en la estancia de la Elvira, él vivió mucho tiempo con Teodosia, ¿no? Claro, sí, vivían la mayor parte del tiempo. Papá no fue nunca al colegio, o sea, vivían en la Elvira y tenían un profesor que se llamaba Beltrán Burrell, que vivía en la torrecita de la Elvira y le daba clase a todos y después iban a dar libre, porque no podían, yendo y viniendo tan lejos, porque tenían una casa en la calle Las Heras, en el centro, en Buenos Aires. Hay una foto muy graciosa que no la pude encontrar para dárselas a ustedes, pero está en casa, la tengo que buscar, que son todos mis tías, mis tíos y papá en la Elvira, y mis tías vestidas con trajes largos y vestidas todos de marineritos. Y mis tías con unos moños enormes en la cabeza, pero todos chuecos, ¿viste? Era como que les salía mal el peinado. les salía mal estar arreglados. Entonces, todos los moños chuecos, todas medias embarradas, porque claro, estaban en el campo. Sí. Las habían vestido para la foto, pero no les duró mucho. No, Claro, Zulki, claro. Acá el doctor Ballester, que menos era el 10. doctor del Puede estar lugar, por acá. vivía en uno de los chalets y él se manejaba. Muy bien, estamos con Adriana, historiadora de Laferrer. Ha investigado la historia de los chalets que mandó a construir don Gregorio Laferrer. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Bien? Bien. Bueno, Dale, un gusto. acá tenemos uno de los chalets, ¿no? Uno de los chalets que, bueno, se construyeron cerca de Beite y en 2 formas. Había a techo 2 aguas como este y con azotea. Quedan 12 hoy en pie y, bueno, sabemos de 4 que fueron demolidos. No sabemos si exactamente fueron 20, aunque el proyecto original era de 100 chalets. ¿Cuánto tiempo demoraron en construir este tipo de chalets? Porque son construcciones importantes para la época. No, poco tiempo, en 2 o 3 años se construyeron y hay 2 versiones, que se habían construido todos con materiales originarios y hay una versión de que se había traído parte del material en barco de afuera y acá se habría armado. Todos son en 2 plantas, tienen sótano, escalera, tenían un parque importante de casi 2 lotes actuales. Y bueno, los que quedan están bastante modificados. O sea que cada chalet tendría un cuarto de manzana aproximadamente, ¿no? Un cuartito de manzana más o menos, sí, con
árboles, un lindo parque. Estaban construidos o diseñados para que tuvieran teléfono, luz y agua corriente. Así que bueno, eran de avanzada. ¿Y para quién estaba destinado esto? ¿Quiénes eran los que iban a habitar estos chalets? Era de la elite porteña, de la burguesía de Buenos Aires, pero en realidad estaba pensado como un pueblo de veraneo. Por eso el plan original no tenía, por ejemplo, destinado el lugar para la iglesia, la escuela, que luego se sobreagregó. Recién en 1913 aprueban el plano, pero en 1937 se hace la segunda fundación, ya con los límites establecidos y algunas cuestiones técnicas que se fueron arreglando, ¿no? Sobre todo en el tema de los planos. Bueno, estamos en la estación de Gregorio Laferrer, el ferrocarril que le dio vida a esta zona rural, ¿no? Contanos a ver qué sabemos de esta estación. Bueno, de esta estación sabemos que fue una estación que se funda o se crea como parada de tren, porque hasta ese momento solamente teníamos la estación Querandí y la de González Catán, que era una estación importante. Esto fue simplemente una parada para que el pueblo de Laferrer se pudiera fundar y era un pueblo de veraneo. Era solo ese Era solamente ese pedacito, no tenía por eso grandes cantidades de galpones como las otras, pero era una estación importante porque eso hacía que se pudiera fundar el pueblo y que la gente de Capital pudiera llegar hasta acá. Así que bueno, hoy sí es una estación enorme porque se ha agrandado mucho, sobre todo con las nuevas vías de estos últimos años. Siempre tenemos que pensar que a principios del siglo pasado el ferrocarril era el medio de transporte más importante. Más importante. ¿Sí? Y aunque era una estación pequeña, sí tenía bastante movimiento agropecuario, no tanto como el de González Catán, pero tenía bastante movimiento agropecuario. ¿Qué teníamos? Tambos, ¿qué teníamos? Tambos, había hornos de ladrillos, había también algunos campos que cultivaban y llevaban las verduras hasta el centro a vender, así que tenía bastante movimiento y algunos animales. Ay, no, te puedo creer, mira lo que hicieron. Me muero. Y lo que agregó, bueno, de la comisión directiva de la Cámara de Comercio de Gregorio Laferrer, a la señora Marcela de Laferrer, Sí. nieta del fundador de nuestra ciudad, ¿sí? En honor a su visita, enriqueciendo nuestra historia. Pero ¿sí? muchas gracias. Muy amables. Mirá, Bueno. miren lo que me dan. Yo acá le... Es cuando ya Ferrocarriles le había puesto el nombre a la estación, ¿sí? Le había cambiado el nombre de 24300 y ya se llamaba Estación Laferrer. Se da cuenta por el monte de árboles. En 1911 en La Matanza no había ese monte de árboles. Son productos de la forestación que se hizo a partir de las primeras urbanizaciones que son del 11, del 12. Pero mirá el monte que tenés ahí atrás. Claro, pero esos árboles tardan en crecer. Son añosos, Marcela. Son añosos. Pero ese es el lugar donde recién entramos. Claro, Así que mirá la estación. Sí, no había nada. Venimos de la estación. Ah, bien de la estación. El dato de la foto, Ahora están todos los negocios.
Claro, Pero igual existía como parada. el dato de la foto para mí es, fíjese que ya en la década del 50, después de 40 años de fundarse, todavía era un pueblo muy incipiente. El salto se da... Incluso hasta No, rural, y digamos. Claro, lo rural, importante rural. de la foto es que se ve Ruta 21 Claro, sin asfaltar, exactamente. como una calle de tierra. O sea que a partir de la década del 50 empieza a motorizarse la urbanización con más eventos, como decía recién usted, la venta de tierras, las rematadoras, los loteos, todo eso fomentó la llegada de nuevos vecinos. Muy bien, recorriendo la Ferrer, entramos justamente a lo que vendría a ser el chalet que está en forma imperecedera, igual que hace 110 años atrás. A nuestras espaldas tenemos uno de ellos y aquí otro más, que vemos que, bueno, una construcción, como decíamos anteriormente, de alta calidad, con predios generosos, ¿sí? Bastante cómodos como para ser pensados como lugares de descanso veraniego, esta para las familias patricias que venían desde Buenos Aires y querían descansar aquí en las afueras de la ciudad capital de la Argentina. Así que un lugar hermoso, estuvimos recorriendo, lo estuvimos viendo en las imágenes que recién pasábamos en este capítulo, un lugar que sin duda es un lujo y que marca el inicio y la fundación del pueblo de Gregorio de la Ferrer, ¿sí? Un paseo, la verdad, que fantástico, y aunque ustedes no lo crean, esto está en pleno centro de la ciudad de la Ferrer, ¿sí? En pleno centro comercial. Aquí a pocos metros la avenida Luro, aquí a muy pocos metros la calle López May, y este mini paraíso donde parece que estuviésemos en un lugar de campo, un lugar rural, es el centro de la Ferrer. Bárbaro, todo igual. Las puertas, todo original. Bueno, los techos, los pisos sí los cambiamos más porque eran todo madera, acordate que era sótano. Y sus amigos. Panilla, ¿qué panilla? Las ventanas originales. La escalera es original, Marcela. Bueno, esta es una pieza. Y las ventanas igual. Esa ventana la cambió mamá porque tenía las ventanas iguales. Porque del otro lado tiene otra inscripción. ¿Estamos del otro lado que tiene? Muy bien, amigos de los buscadores, acá se termina este capítulo. Creo que todo lo que prometimos hemos cumplido. Es un capítulo sensacional, muy emotivo porque nos acompañó en todo este viaje, en todo este recorrido, Marcela La Ferrer, la nieta del fundador de este pueblo, de esta ciudad hoy, donde hemos visto los lugares más históricos como la estación de ferrocarril, hemos visto los lugares que originalmente habían sido pensados como una villa veraniega con los chalets, las familias más antiguas, los comercios que fueron transmitiéndose de generación en generación hasta ser hoy este gran centro comercial. Gran capítulo de los buscadores, se los recomiendo, nos siguen a través de las redes sociales, a través de YouTube, mirando cada uno de los capítulos y este de Gregorio de la Ferrer, uno de los mejores. Chau, nos vemos.
¿Por qué? ¿Y qué sé yo? Porque me discriminan. El viejo fue nombrado vitalicio. Bien ahí. Entonces, cuando fue el centenario, le dieron la medalla de socio vitalicio. Y estaba muy contenta porque ya no pagaba más. Bueno ahí. Era muy burrero. Una vez yo fui con una compañera de colegio a Palermo, a las carreras, y me encontré con un primo de papá. Y lo conocía el padre de mi amiga. Y entonces el padre de mi amiga dice, bueno, esta es mi hija Débora y esta es Marcelita Laferrer. Y el primo de papá le dice, Marcelita, otra burrera acá. Y me dio un gran abrazo porque eran todos burreros.